Bueno, muy buenos días, estimados estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a trabajar la parte teórica de ortografía de la C, la S y la Z. ¿Listo? Vamos a trabajar con un material un manual de ortografía. Es un material pensado y diseñado para analizar de manera literaria cada una de las palabras o cada una de las reglas ortográficas. ¿Qué quiere decir de manera literaria? Pues que vamos a utilizar algunas figuras como la aliteración, como la repetición de palabras y de sílabas, o sea, ellos van a jugar con la repetición de sílabas para hacer interesante lo que supuestamente está leyendo. Entonces vamos a ver, ustedes al final me dirán si ellos logran el objetivo de hacer interesante esa lectura. Además, pues yo voy a estar orientando este material. Hay varias palabras que no se comprenden, que como les decía al principio son arcaísmos, entonces vamos a tenerlas que buscar en el diccionario. Pero si tenemos claro el significado de cada una de ellas, vamos a entender de mejor manera el texto. Entonces, vamos a arrancar con un sufijo que es circu. Muchas palabras que tienen este sufijo siempre se van a escribir con C. ¿Qué significa circu? Circu significa alrededor. Entonces, por ejemplo, tenemos círculo, alrededor de un área, circunferencia, alrededor de una zona. Tenemos, por ejemplo, el caso que nos ponen aquí. Por eso circunloquio, ¿sí? Circunloquio significa rodeo de palabras para no tratar directamente un asunto. Entonces, circunloquio es cuando yo le doy rodeo a un tema, ¿sí? Cuando, por ejemplo, lo pillan a uno en una verdad y uno no la quiere decir, uno hace un circunloquio. Sinónimo de esta palabra, cantinflesco, cuando uno habla y habla y habla y no dice nada, ¿sí? O más utilizado en el argot común, cuando uno le está mamando gallo a la persona, ¿sí? Bueno, entonces sigamos, o tomando el pelo. La falta de circulante molesta a los comerciantes. Entonces, ¿qué sería un circulante? Por ejemplo, ¿qué sería un circulante en el centro? Una persona que va vitrineando, ¿sí? Cuando uno va a vitrinear, se convierte en un circulante. ¿Listo? Si hay alguna pregunta que no conozcan, la buscamos en el diccionario, no hay ningún problema. Dos, bueno, entonces, palabras como circunferencia, círculo, circunloquio, circulante, circuncisión. ¿Saben lo que es la circuncisión? ¿Quién sabe qué es la circuncisión? ¿Ninguno sabe qué es la circuncisión? La circuncisión es cuando cogen el miembro masculino, ¿sí? Y le cortan la telita que tiene alrededor, el prepucio. Por eso se llama circuncisión, porque hacen una incisión circular, circuncisión. ¿Queda claro? Bueno, sigamos. Las que llevan grupos silábicos como C o S. Veámoslo. Adolescentes. Los adolescentes ascienden fascinados las fosforescentes montañas de los ideales. ¿Sí? Es una metáfora construida con una literación con sílabas justamente que nos muestran dónde se usan estas palabras o esta regla ortográfica. Adolescentes ascienden fascinados fosforescentes. ¿Listo? ¿Palabras desconocidas hasta ahí? Bueno, los escépticos descienden conscientes la montaña del disciplinado discernimiento de la razón. Tenemos otros ejemplos. Escépticos descienden conscientes, disciplinado, discernimiento, razón. Razón no, pero discernimiento sí. ¿Alguna de esas palabras no las conocemos o todas las conocemos? Discernimiento. ¿Qué sería el discernimiento? Viene del verbo discernir, ¿sí? Cuando una persona es capaz de darse cuenta si algo es correcto o no por medio de su lógica, ¿sí? Eso es discernir.
Vamos con las que terminan en ansia, ansio, encia, encio. Se exceptúa ansia, de ansiedad, y hortensia. Ejemplos. Francia es una circunstancia. Ahí tenemos dos ejemplos de ansia. ¿Cuál sería otro ejemplo de ansia? Arrogancia, por ejemplo. ¿Listo? Vamos con Florencio Escancia vino a Fulgencio. Florencio Escancia, ¿qué será en esta oración? ¿Un nombre qué? Propio. ¿Y Fulgencio qué será? ¿Otro nombre propio o el nombre de un pueblito? El nombre propio de un pueblito. Ciencia y conciencia no siempre van juntas. Ese me encanta. Ese ejemplo. Vamos con cia, ce, cie y cio. Excepciones. Ambrosio, Donicio, Asia y Rusia. Ciertos nombres de origen griego como iglesia, idiosincrasia, magnesia, anestesia y autopsia, gimnasia y otros son excepciones a esta regla. Se escriben con S. Las caricias pertenecen al género de las delicias. Es un buen ejemplo de cias o de cia. El trapecio es un ejercicio sin precio. Cio, cio, cio. Solo el necio cree que la calvicie es fruto de la molicie. ¿Qué es la molicie? ¿Quién sabe qué es la molicie? ¿Ninguno? ¿Quién tiene diccionario para que la busque o la busco yo? Molicie, vamos a ver qué es molicie. ¿Quién la quiere leer? Dale. Está lejos, ¿cierto? Bueno, acerquémoslo. Comodidad o regalo excesivo. Está ahí ya cuando yo, por ejemplo, entiendo la palabra, ya tiene sentido lo que me están diciendo. Algunos creen que la calvicie es fruto de la comodidad. No tiene nada que ver con la comodidad el que uno sea calvo. Listo. Sigamos. SIDA. Con C, no con S. Se me fue. SIDA es un sufijo, ya vimos el prefijo, ¿no? Circo. Ahora vamos a hablar con el sufijo. ¿Cuál es la diferencia entre prefijo y sufijo? ¿Quién se acuerda? Español básico de quinto de primaria. ¿Cuál es la diferencia entre prefijo y sufijo? El prefijo va antes de la raíz de la palabra. Ejemplo, circulante. Lante es la raíz, que quiere decir que está volteando. Y circo es alrededor. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, homicida, donde ya es un sufijo, o sea, va después de la raíz. La raíz de homicida es om, ¿sí? Homi, que viene de qué palabra? Homo sapiens, hombre, ¿sí? Significa ser humano, hom, ¿sí? Entonces, ¿qué será un homicida? Sí, el sufijo sida significa matar. ¿Qué es un homicida? Niñas, jóvenes, ¿qué es un homicida entonces? ¿Qué? Una persona que mata a un hombre. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo sería? Veamos el ejemplo. El homicida fue condenado a 16 años de prisión. ¿Sí? Quiere decir que mató a un ser humano. Las guerras fratricidas más terribles son llenas de pasión. Las guerras fratricidas más terribles son llenas de pasión. ¿Qué será entonces fratricida? Ya sabemos que sida es asesinar. ¿Qué será frat? ¿Qué palabras podemos sacar con la raíz frat? Fracturar, no, esa tiene una C.
Pero, ¿cuál? Fraternidad, claro que sí. Fraternal. Entonces, ¿qué será fratricida? ¿Mata a quién? Fraternidad significa hermandad. O sea que fratricida es la persona que mata a un hermano. Por ejemplo, ¿cuál es el fratricida más famoso de la historia y aparece en la Biblia? El fratricida más famoso de la historia y de la Biblia. No, ninguno. Caín. Caín es el fratricida más famoso de la historia. Mató a su hermano Abel. ¿Listo? Otras palabras que podemos formar con sida, como homicida, por ejemplo, cuando uno mismo se mata, eso es un suicida, ¿sí? Suicidio. Cuando fratricida, cuando uno mata muchísima gente, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Genocidio. Genocidio significa muchísimos, ¿ya? Genocidio, homicidio, fratricida, fratricidio, suicidio. ¿Listo? Ah, cuando uno mata a una mujer. Está muy... en estos momentos suena casi todos los días en los noticieros. Cuando uno mata a una mujer es un feminicidio. Sion. Ahora vamos con el sufijo sion. En nombres derivados de adjetivos do y to. Ejemplo, absolución viene de absuelto, que es un adjetivo que termina en to. ¿Ya? Calificación viene de calificado, que termina en do. Entonces, la absolución de los pecados es una ablución del espíritu. ¿Qué palabra no entendemos ahí? Ablución. Vamos a ver si la encuentran antes que yo. Ablución. Ahí está. Ablución. ¿Quién la lee? Lavatorio. Entonces, la ablución es cuando por medio del agua yo quedo limpio de todo lo malo que he sido. Ejemplo, el bautizo es una ablución. ¿Listo? Señora. Bueno, sigamos entonces acá. Ahora volvamos a leer la frase. La absolución de los pecados es una ablución del espíritu. ¿Tiene sentido? La ablución de los pecados es un lavatorio del espíritu, es una forma de liberar el espíritu. Ablución viene de abluido. ¿Listo? Cito, cico y sillo, los diminutivos, que con los nombres con S en la última sílaba forman su diminutivo cito y citas. Ojo con eso. Cuando la S está en la última sílaba, se respeta la S. De resto, todos los diminutivos, cito, cico y sillo, se escriben con C. Vamos a ver los ejemplos. Por ejemplo, era tan dulce que en vez de botones tenía una blusa de botoncitos. Como botones, como botón, la última sílaba termina en N, cambia a C. ¿Sí? A Juan le regalaron unos camioncitos de madera, como camión. Camión. En su última sílaba termina en N, el diminutivo es con C. Pero vamos a ver qué pasa cuando es con S. Doña Amorcito es un personaje de telenovela, pero Casita, bueno, Amorcito, la última sílaba termina en M-O-R. Entonces se escribe el diminutivo con C. Pero casita, si ustedes ven casa, casa la última sílaba, ¿con qué se escribe? Con S, sílaba. La consonante de la última sílaba de casa es la S. Por eso aquí sí se va a escribir
casita con S. ¿Listo? Blusita, bolsita, como bolsa se escribe con S, la última sílaba tiene la consonante S, se escribe con S el diminutivo. Esa es la regla para no equivocarse. Uno, por lo regular, yo, por ejemplo, me equivoco bastante en el diminutivo, pero ya conociendo la regla es más fácil. Entonces, por ejemplo, Torres, torre. ¿Se escribe con C o con S? Con C. Torrecita. Porque no termina en S. Pero, por ejemplo, no, porque ahí la S es de el plural, no cuenta. ¿Ya? Por ejemplo, una palabra, un sustantivo que tenga S en la última sílaba. ¿Cuál? Blusa. Blusita. Se escribe blusita. ¿Queda claro entonces, muchachos? Ah, no, es que esa es la regla. Si termina en S, va con S. Si no termina en S con cualquier otra letra, se escribe con C. ¿Listo? Pancito. Esa es una sección y yo creo que está mal porque según la regla debería ser con C. Sí, pancito se escribe con C. ¿Por qué? Mírala. Pan. No termina en S. Termina en N. Y en P, porque es una monosílaba. Debe escribir pancito. Y le faltó la N. Ahora sí, pancito. ¿Listo? ¿Queda claro? Bueno, vamos con uncio, uncia. Los nuncios del Papa suelen ser obispos. ¿Qué es un nuncio? Por ahí va. Anunciador. Vamos a ver si sí o si no. ¿Quién da más? ¿Qué otra definición puede tener nuncio? ¿Quién lee? Mensajero o anuncio. Le pegó en la tercera, vea, acá que no le pega, pero le pegó. Muy bien. Un nuncio es un anunciante o un mensajero o un representante diplomático del Papa. Tiene esas tres connotaciones la definición. Recuerden que connotaciones son que tiene tres definiciones diferentes la palabra. Por eso se enumera con 1, con 2 y con 3. ¿Ya? En algunas partes, nuncio puede significar anuncio o señal, en otras partes mensajero, en otras partes el representante diplomático del Papa. Entonces, teniendo ese orden de ideas en esta oración, ¿a qué se está refiriendo? Se está a los representantes del Papa. ¿Listo? Muy bien. Vamos con el anuncio de su renuncia. Fue toda una denuncia. Tiene hasta rima, ¿cierto? Todas escriben con C. Los sustantivos y adjetivos terminados en Z hacen plural en ses. Está de sobra aquí. ¿Cómo así que los sustantivos que terminan en Z hacen plural en ses? Veamos. Por ejemplo, cáliz, ¿termina en qué? En Z. ¿Cuál sería su plural? Cálices, con C. ¿Listo? Eran de oro los obispos de barro. Por ejemplo, capaz, capaces. Entonces será con C. ¿Listo? La C y los verbos. Los verbos terminados en ser, en sir, conservan la C en toda la conjugación. Toman además una Z antes de la C.
en la primera persona del presente del indicativo y en todas las del presente subjuntivo. Los verbos asir, coser con hilo, ser, toser son la excepción. ¿Listo? Veamos, por ejemplo, la conjugación en el modo indicativo del verbo conocer. Conozco. Ahí conserva la Z y se pone la C. Conocía, yo conozco, tú conocías, él conocía, yo conocí, yo conoceré, él conocería, había, habré, habría conocido. ¿Sí? Por ejemplo, yo he conocido, él había conocido, yo habré conocido, él habría conocido. ¿Listo? Yo hube conocido. Está bien dicho. Suena raro, pero es la conjugación del verbo haber. Cuando funciona como auxiliar. Ahora vimos las del indicativo, ahora vamos a ver las del subjuntivo. Yo conozca, tú conozcas, él conozca, nosotros conozcamos, vosotros conozcáis, ellos conozcan. ¿Sí? La primera, modo indicativo de indicación. La segunda, modo subjuntivo de posibilidad. ¿Queda claro? No. Conociera. Conociese o conociere. Nosotros decimos conociera, en otra parte, como por ejemplo España dicen conociese, ¿sí? Y conociere, quién sabe dónde lo dirá. Haya, hubiera, hubiere conocido. Conoce, conocer, conocer, haber conocido. ¿Listo? Conociendo, habiendo conocido, conocido. Los verbos enciar conservan la C a lo largo de la conjugación. Y voy a tener que parar aquí. ¿Están cansaditas, cierto? ¿Están cansaditos, cierto? Este tema es denso. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa activa. ¿Ah? Sí, vayan. Si necesitan ir al baño, vayan al baño. ¿Están cansados? ¿Está ahí parada de cerca? Yo ayer me estaba quedando dormido pues, en mi clase de la tarde. Lo mejor es que yo trabajo con chicos down. Chicos, no, ya los señores down, porque ya el más joven tiene como 21 años. Y yo me quedé así, recostado. Estábamos en el descanso. Como el descanso se tiene que hacer en el salón, yo les dije, bueno, vamos a hacer tomen la lonchera, coman lo que van a comer, yo me voy a dormir un ratito y me quedé así dormido. Ya me estaba quedando tan profundo, pero pues yo abrí y cerraba los ojos. Estaba con nada. Cuando veo, es un downs así. O sea, ella era yo, dormía. Pero los ojos porque parece que estaba. Cuando ella estaba así, yo abrí los ojos. Y lo veo así, uy, este man que ya no va a picar. No, ¿en serio? Ah, no, pues ellos lo habían dado o era el niño. Ah, porque los damos nosotros. Los niños son súper pendejados. No, y las niñas autistas también. No, pero. Ahora, uno puede concertar desde un programa.
Puedes hablar, ellos tienen una gran ventaja, es que son muy útiles. Entonces, por ejemplo, la mitad de los alumnos, aunque yo oye, la mitad de los alumnos ya están no, es que ellos toda la vida han trabajado para superar el trabajo. Yo no entiendo porque ellos llevan un proceso, yo los podía hace 2 años, pero ellos llevan un proceso de toda la vida, desde que estaban en el colegio, esforzándose y superando. Y ya la mayoría están en escuelas de valores profesionales, porque yo soy muy bueno para el ahí. Además, porque la mayoría de las escuelas profesionales ahorita están poniendo a moda de ponerlo a bailar a él. Bueno, listo. Ay. A ver, yo también necesito una pausa. Bueno, listo. Ya descansaron, pasa. Ahora la parte activa. Paran, por favor. Bueno, pues vamos a hacer la famosa caliente. Vamos a hacer este ejercicio es muy importante. Ustedes deben hacerlo. Esto hace parte de, ¿cómo se llama? La salud ocupacional. ¿Sí? Ellos usted tiene que hacer una pausa activa, al menos 3 pausas activas. Y otros no hacen controlar. Pero ustedes se ponen en el descanso, por tener que sea. Listo, vamos a limpiar el parabrisas, por favor. Ya ahora vamos a cortar la unidad. Ahora y después ahorita le van a traer los brazos, sus brazos, los brazos. Vayan supuestamente un poquito de oxígeno a los brazos. Vamos a ya fueron de ahora le vamos a buscar. No, sí, con ese estilo ya bueno, vamos a ver el cuello. Si a usted le traquea el cuello a los 15 años, ponga derecho que está muy mal. Vamos a ver el lado. Ni a los 15, a los 13, ay, Dios mío. Listo. Uy, encontré un laúd. Vamos a poner un laúd. Eso, vamos a un laúd. Ahora vamos a eso, vamos a un laúd. Listo. Ponga la laúd en la mano. Sí, usted ya está bailando. Y la otra mano. Listo. Ahora con la una aquí. Ahora lo que necesita es esta. Es buscar una piñata estudiar porque apenas tiene. Listo. Ok. Vamos para la otra. ¿Listo? Bueno. Ya hemos visto la circulación. Ahora vamos a estudiar. Arriba. 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 Estire más que todo. Allá vamos al frente.
Estos son los ejercicios básicos de estiración. ¿Ya? Usted mueve la sangre, ahora hace que la sangre llegue hasta toda la parte. Esto, aunque ustedes no lo crean, estos son ejercicios básicos de calentamiento. Estos ejercicios son buenos para que la sangre circule. Porque estamos haciendo aquí este video, usted tanga todo su cuerpo por el de su cerebro. Eso lo debe. ¿Listo? Bueno, vamos a llevarlo acá. Estira espalda, estira hombro, muy bien. Cambiamos. Listo. Bueno, adelante, profesor, van a tirar lo más que puedan. No, necesito bastante. Yo veo que está listo, pero bueno. El que va a llegar ya, por esto es algo que se tan grande. Muy bien. Vamos con el pie, si necesitan cogerse el compañero bien puede, eso sí. Estiran, estiran, estiran. Ah, muy mal. Sí. La otra, vamos. Listo. Y terminamos con el ejercicio de respiración. Vamos a poner los brazos, los vamos a poner abajo. Los vamos a subir inhalando lentamente. Sostiene, 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 sostiene. Exhala. Tiene los pulmones lo más que puedan. Bótalo suavemente. Nuevo. Último. Eso es una foto. ¿Le quitó la pereza? Cada vez que sienta pereza, haga una pausa activa. Bueno, sigamos. Sigo grabando. Ok. Bueno, habíamos quedado, los verbos siar conservan la C a lo largo de la conjugación. Por ejemplo, las excepciones son ansiar, extasiar, lisiar. Pero acaricio, acariciaba, acaricié, acariciaría, había, habría acariciado, acaricié, acariciará, acariciase, acariciare, son un ejemplo de los verbos terminados en siar. Otro verbo terminado en siar. Maciar. Vaciar. Vaciar funcionaría, aunque vaciar es un verbo irregular, ¿no? Bueno. Haya, hubiera acariciado, acaricia, acariciar, acariciar, haber acariciado, acariciando, acariciar. Palabras con S. Las que comienzan con as, es, is, os.
más consonante, menos azteca, izquierda, y apellidos como Ascuenga, Esquerra, Izurrieta y otros. Por lo áspero hasta las estrellas, ahí hay dos ejemplos, miren, áspero, estrellas, esbelta escala de escabroso anhelo, esbelta, escala y escabroso. Israel e Islam se dicen hijos de Abraham, la ostra y el ostión alegran mi corazón. ¿Conocemos todas las palabras ahí? ¿Qué es el ostión? Es una ostra grande. Si no estoy mal, vamos a ver si quedo mal con el diccionario. Ostión. Ostra de mayor tamaño y más vasta que la común. Y eso se llama salvarse de chiripa. Sigamos. La ostra. Las ostras son. ¿Han visto las conchitas? ¿Han ido a la playa? Las ostras son todos esos animales que tienen la doble conchita, ¿sí? Como por ejemplo la piangua. ¿Conocen la piangua? No. Vea, próximo año van al Petronio y piden una empanada de piangua. ¿Listo? Bueno, les queda de tarea. Es comida de mar. Sí. Bueno, sigamos. Des y dis. El desdentado del Pichincha atacó de nuevo. ¿Qué es desdentado? ¿Quién sabe qué es desdentado? No confundir con destetado, desdentado. Vamos a ver si no tiene dientes. Vamos a ver. Busquémosla en el diccionario. Desdentado. ¿Qué ha perdido? Eso me encanta. Ya estamos empezando a tener lógica y a entender la lógica de la composición de las palabras. Muy bien. Sigamos. Es difícil discernir en la publicidad la verdad de la mentira. Volvemos con la palabra discernir. Sigamos. Opa. Sic, menos cegar. Volver ciego a alguien. Veamos, cigarro, cigarra y cigüeña son las excepciones. Veamos un ejemplo con sec. La segregación racial, según Segismundo, es signo de odio. Ahí tenemos un ejemplo de sic, signo, y de sec, segregación. ¿Qué es segregación? ¿Alguien que la buscamos en el diccionario? Segregación. Ahí está. ¿Quién la lee? ¿Alguien que la lea? Dale. Es la marginación o separación social por razón de sexo, raza, cultura, ideología. Entonces, segregación racial, segregación de género. Por ejemplo, cuando a uno lo discriminan por ser hombre, ¿sí? Siempre dicen que la discriminación de ser mujer, o cuando ustedes están reunidas, uno ahí queda, no, mejor dicho, dejémoslo así. ¿Listo? Bueno, sigamos. Semi significa mitad. Entonces, por ejemplo, el hombrecillo inflado, deprimido, semidios y semibestia. Semi significa mitad. Ejemplo, semidios, ejemplo, semibestia. ¿Cuál otro puede ser un ejemplo de semi donde signifique mitad? Semiprofesional, ¿sí? Semigraduado, ¿sí? Bueno. Vamos con
las que terminan en enso y ensa, menos comienzo y trenza. ¿Listo? El incienso, ¿qué es el incienso? Exacto, sí señora, ese es el incienso. Es un aroma, ¿ya? El incienso es una ofensa en este lugar de perdición. Pues el incienso lo utilizan mucho, por ejemplo, en las iglesias. El incienso lo utilizan mucho en las partes espirituales. Entonces, si ponen, ahí lo que está diciendo es que ponen incienso en un lugar como, por ejemplo, donde no creen en Dios, pues el incienso es una ofensa en un lugar de perdición. ¿Ya? Listo. Es un ejemplo. Opa. Bueno, vámonos. Tenías toda la razón. Erso y ersa. No se puede distinguir en un texto ni el anverso ni el reverso. El anverso, el reverso. ¿Listo? Bueno. Era un converso perverso, candidato a las llamas. Converso y perverso, ahí es un juego de antítesis, ¿no? Perdón, no es de antítesis, es de, sí, antítesis, ¿por qué? Porque son dos términos que parecen opuestos, ¿ya? Uno es positivo, el otro es negativo. Converso es que cree, perverso es que es malo. Entonces, es un converso perverso, ¿listo? Ambos escriben con ese. La alfombra persa. Es, esa, ense, ince, son gentilicios, menos vascuense. Por ejemplo, los franceses, los milaneses, los cretenses y los atenienses son continentales para los ingleses, como el aceite de oliva y las mujeres de ojos negros. Es una frase muy de la cultura europea. ¿Por qué? Los franceses son los de Francia, los milaneses son los de Milán, o italianos. Los cretenses son los de la isla de Creta. Los atenienses son los de Atenas. Y para los ingleses, ellos son del continente, porque Inglaterra es una isla y es otro mundo para ellos, ¿ya? Entonces, lo que nos está diciendo es que los ingleses se diferencian de los continentales. ¿Cómo ellos reconocen a los continentales? Por las que las mujeres son de ojos negros y allá es donde se da el aceite de oliva. En Inglaterra no se puede cultivar el aceite de oliva por la temperatura, por el clima. ¿Listo? Bueno, sigamos. Esco, esca, isco, isca, usco, usca. Menos blancuzco, negruzco, blanduzco, cusco, visco y pisca. Varias de estas palabras son de origen quechua, ¿no? Indígena. El abresco de la mezquita era una gloria con la luz del sol. ¿Qué es el, perdón, el arabesco, no el abresco y no el arabesco? El arabesco de la mezquita era una gloria con la luz del sol. ¿Qué es el arabesco? Viene de árabe. Vamos a ver qué nos dice el diccionario. Arabesco, vamos a ver. Dice, adjetivo arábigo, y el arte del que nos están hablando en la oración, adorno pintado y labrado compuesto de figuras vegetales geométricas entrelazadas, utilizado en las construcciones árabes. Entonces, un adorno árabe, ¿sí? Entonces, miren lo que dice la oración. A un adorno de un edificio. Mírenlo, volvámoslo a leer. El arabesco de la mezquita es el edificio, ¿sí? Donde se reúnen a orar los musulmanes, era una gloria con la luz del sol. O sea, se veía muy bonito cuando le daba el sol. La gresca de la soldadesca era una pesca puntesca. ¿Qué es la gresca? Vamos a ver si es verdad. Alboroto, bulla, ¿sí? Una gresca es
una pelea, una riña. ¿Sí? ¿Cómo le dicen ustedes a una pelea? La gresca de la soldadesca era una pesca puntesca. ¿Listo? Ay, perdón, puntesca no, putanesca. ¿Ya? Bueno. Como suena, eso es, que estaba muy bravo. ¿Listo? Bueno. Hombre arisco, mujer ventisca, barrio de Santa Prisca. ¿Listo? ¿Qué es arisco? ¿Todos sabemos qué es arisco? Ventisca. Tiene que ver con viento, ¿no? Vamos a ver si es verdad. Dice, tempestad de viento y nieve. Viento fuerte, ventarrón, ventisca, viento. ¿Listo? Muy bien. Vamos ya terminando. El gesto, la puesta, la cresta del gallo, ¿sí? Todas esas se escriben con S. Ísimo, ísima, ísimos, ísimas, sufijos de superlativo, alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo digo grandísimo, espectacularísimo, ¿cierto? Están entendiendo, eso es lo único que me gusta. Érase un redondísimo pillo barrigón. Ismo e ista. Fue comunista antes del muro e indigenista antes de la conquista. Fue un abismo de oportunista, un egoísmo de corbata y gafas. Sion, en los sustantivos, siempre que sean familia de los adjetivos sor, so, sible y sibo. Aversión de aversible, por ejemplo. ¿Qué es aversible o qué es aversión? ¿Sabemos qué es aversión? Una aversión es cuando a mí no me gusta algo o algo no me agrada. Veamos si estoy bien. Aversión, asco, repugnancia. ¿Listo? Ascensión de ascenso, admisión de admisible, alusión de alusivo, ilusión de iluso, confusión de confuso y profesión de profesor. ¿Listo? Oso y osa en adjetivos, el celoso marido, la chismosa beata, la perezosa gata llorosa. ¿Conocemos todas las palabras ahí? ¿Sabemos qué es beata? ¿Sí? ¿No sabemos qué es beata? Busquémosla. Beato. Exacto. Por ejemplo, cuando uno dice, yo tengo una tía beata, esa nunca de caso, mantiene en la iglesia. ¿Listo? Por ejemplo. Bueno, sigamos. La viuda, la dolorosa madre, la pegajosa alumna, la babosa Arcadia Espinosa, la mimosa mujer de mi amigo Donoso, el mentiroso general del aire, el orgulloso productor de bebidas gaseosas, el vicioso macaco del zoológico, todos forman la democracia inmortal. Ahí tenemos un ejemplo de cada una, ¿sí? Pues termina con oso y osa. ¿Listo? Macaco es una especie de mono, ¿sí? Veámoslo. Hoy me siento con suerte de pegarle a todas las definiciones. Vamos a ver si es verdad. Nombre común de diversos mamíferos primates de 40 a 80 centímetros, robustos, de pelaje pardo grisáceo y con callosidades en las nalgas. Ah, caramba. Que habitan en las zonas cálidas de Asia, África y América. ¿Listo? Son los monitos que tienen la cola pelada. ¿Ya?
Esos monitos son. Listo. Y ya con esto terminamos. Última definición. Todos concentraditos acá. Dice, los verbos pronominales llevan se en el infinitivo y en las terceras personas. ¿Cuáles son los verbos pronominales? Los que se conjugan con el pronombre personal. Ejemplo, me, se, te, nos, os, se. Me lavo las manos, se lava las manos, ¿sí? Arrepentirse, aquí va la S. Se mira, se miraron mutuamente a los ojos y a anteojos. Los verbos erzar conservan la S a lo largo de la conjugación. Ejemplo, malversar. ¿Qué es malversar? ¿Quién sabe qué es malversar? La utilizan mucho cuando dicen usted malversa su dinero. Vamos a ver. Vamos a ver qué es malversar. Invertir o gastar indebidamente fondos ajenos. Uy, usted malversa mal el dinero de otro. Muy bien. Malverso, malversaba, malversé, malversaré, malversaría, había, habría malversado, malversa, malversara, malversase, malversare, haya, hubiera, malversado, malversad, malversando, habiendo malversado. ¿Listo? Bueno, chicos, estas son las reglas. Estas reglas a veces son canzonas, pero debemos aprenderlas por dos razones. La primera, nosotros, a diferencia del español de España, valga la redundancia, no hacemos la diferencia entre la S y la Z o la C como ellos la hacen. ¿Sí? Si ustedes se ponen a ver una película, por ejemplo, española, van a ver que ellos hacen la diferencia entre la S y la Z. ¿Sí? Nosotros no. Entonces, por esa razón, a nosotros nos cuesta un poco más esta ortografía. Entonces, la mejor manera de aprender esta ortografía es practicando. Y para practicar, como ya les había dicho, vamos a hacer dos ejercicios. Hoy arrancamos con el primero, que son estos ejercicios que tenemos acá, y vamos a hacer otro ejercicio práctico que es la canción. ¿Queda claro? Preguntas, pero espere, yo dejo de grabar.